Buenas tardes para todos en casa. Bueno, pasaron cosas en algunos de los temas que han ocupado titulares y mesa de bar y, bueno, también a los legisladores, obviamente, que tenía que ver con esta interpelación tan desvirtuada por cuestiones de insultos, va y viene, en un tema que era tan importante y que todavía nos va a seguir dando dolores de cabeza, que es el tema de María Dolores, las políticas de colonización. Hay una preinvestigadora que se pedía desde diputados, habrá que ver si eso finalmente ha lugar. Pero en paralelo, algo que había quedado totalmente protagonizado por dos senadores, me refiero obviamente al senador Nicolás Viera y al senador Sebastián da Silva, bueno, hoy aparentemente estaría llegando a su fin o podría desarticularse. Digo podría porque en realidad queda la eventualidad de la evaluación del artículo 115 por parte de la bancada del Frente Amplio, de propio Viera. Pero bueno, hubo este pedido de disculpas al aire y yo acá sí me gustaría decir algo que me parece re importante. Porque a veces vos podés pensar del otro lado, esto fue una producción, no fue mérito de ninguna producción. No, estábamos al aire en una entrevista ya agendada con Nicolás Viera, con el senador Viera, para ver su punto de vista sobre los hechos. Y en la mitad de la nota, al aire, en vivo, escribe el senador da Silva al WhatsApp diciéndome que estaba dispuesto que quería poder hablar al aire y pedirle disculpas en vivo al senador Nicolás Viera. Bueno, sí, no con poco nervio, ¿no? Porque uno nunca sabe muy bien qué puede pasar con estas cosas. Pero bueno, confiando en la altura que iba a tener da Silva, pero también Viera en aceptar las disculpas, ¿no? Porque yo creo que es un punto para los dos en esta circunstancia. No sé ustedes qué opinan, los escucho. Bueno, vos estabas al aire también con tu programa, o sea que no escuchaste, pero después... No lo escuché, pero me parece un hallazgo desde el punto de vista periodístico también. Eso lo digo aparte y al margen. Está bien que se pidan disculpas, me parece muy bien. Habla de que uno se puede equivocar y puede solicitar las disculpas del caso. Después todo lo que venga, iba a decir desde lo alto, y no necesariamente estar en el Parlamento significa estar en lo alto, pero sí significa, o creo yo, entiendo que es estar allí, sentado allí en ese lugar, que te honra además, es que el agua que baje tenga que ser tan prístina y transparente como el de una cascada. O sea, no puede bajar turbia porque si no después el que está abajo la recibe de esa manera. Y si vos ves que gente que, bueno, tiene, digamos, esa posibilidad de estar representando a los ciudadanos, tiene actitudes como la que vimos en el Parlamento el otro día y que han habido otras anteriores, sí. La verdad es que no corresponde. No corresponde, así que me parece que está bien el pedido de disculpas. Bien. ¿Virginia? Primero, la verdad, felicitarte, porque fue en tu programa y fue una valentía la tuya de decidir sacar al aire al senador da Silva. Todavía estaba muy crispado todo y creo que fue, como decía Pepe, un hallazgo periodístico. Yo lo escuché. Y Alejandro Amaral, Juan Miguel Escarzolio, estábamos los tres al aire en ese momento, simplemente me llega al WhatsApp. Pero fue una decisión allí que tomaron que me parece que fue valiente y que... Yo escuché y me pareció muy honesto. Fue la primera vez que escuché una conversación sobre este tema con un nivel de honestidad, tanto por parte del senador da Silva como por parte del senador Viera en lo que recibía, que me parece que hace muy bien, que hizo muy bien. Esto que dice el senador de cuando uno le pone cara al dolor que le puede causar al otro, cómo de repente fácilmente uno puede entender el nivel de lo que dijo y obviamente la entereza y esa postura del Sí, porque senador Viera. Fíjate que no tuve tiempo de avisarle a Viera, mirá que está, o sea, de la nada se entera Viera que estaba en línea con nosotros, mirá que sale da Silva que te quiere pedir perdón, así, ¿Y que se enteró al mismo tiempo que la audiencia. Y ¿entendés? que podría haber dicho que no perfectamente. Claro. Absolutamente, por eso, de verdad, me parece de gran altura haber tomado todo con la naturalidad y con la humanidad que lo tomó también Viera, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que las disculpas se piden en privado. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Porque por momentos se puede generar un circo mediático al estilo Wanda Nara y la China Suárez, y estoy llamando en vivo y me cruzo y qué sé yo. No sé si
Si era necesario, tal vez unas disculpas privadas me parece lo mejor. No es la primera vez que sucede en el Parlamento. Creo que se equivocaron los dos. Por un lado, creo que Viera se le fue un poco la moto diciendo que si bien él había hablado de Conexión Canadena en su momento, de alguna manera relacionarlo con el caso me pareció que se fue a la banquina. Y Da Silva también. Pide disculpas por eso, porque claro, no era lo que pensaba, también lo dijo ahí en la nota. Que no, en realidad entiende que salió como una acusación de estafa, pero no era lo que pensaba. Claro, ahí está. Que en el apuro, que en el fregor de la cosa. Claro. O sea que hubo una marcha atrás, creo que muy humana de parte de todos en esta historia, ¿no? No, por eso. Y Da Silva también. Desde Barrancó él lo dijo, que se le fue la moto. Pero hay un tema que me parece que es claro y es el estilo de Da Silva. Y es el estilo de algunos legisladores, el ir con violencia. Él en la interpelación había sido muy irónico, rozando la falta de respeto inclusive con la memoria de Mujica. Entonces me parece que también hay que replantearse el rol de muchos legisladores que están en un tono bastante agresivo y que me parece que no es típico de la cultura democrática uruguaya. Bueno, siempre que pasa algo con algún protagonista, lo bueno y lo sensato y lo inteligente me parece que es chupar rueda todo el sistema y decir, bueno, a ver, aprovechemos esto, ¿qué podemos hacer o mejorar de aquí en adelante todos, ¿no? Más o menos. Creo que es un poco el llamado que hace la propia vicepresidenta, que capaz que sin saber esto todavía se sumó desde un lugar muy de bajar un cambio, me parece, ¿no? Y de un llamado a la reflexión. ¿Qué pensás, Pata? Me quedan como muchas sensaciones distintas, independientemente de las disculpas, que me parece bien y que me parece necesario, ¿no? Me parece imprescindible que se pidan disculpas. Creo que me quedo pensando mucho en esto de que dice Leo sobre lo de los tonos. Yo creo que hay algo que pasamos un pueblo. Entonces no se puede volver para atrás a veces de las cosas que decimos. O sea, ¿no? Las cosas que hacemos en la vida tienen consecuencias y las consecuencias quedan aunque uno pida disculpas. Me parece que para mí toda la interpelación en general, yo ya había seguido días anteriores el debate de eutanasia, que salvo algunas participaciones concretas, había sido un buen debate, ¿no? La gente había expuesto sus posiciones. En este caso seguí bastante el debate. Hubo personas que prepararon, porque en esto yo todo bien con los parlamentarios, loco, pero están cobrando el salario, tienen que hacer un trabajo y el trabajo que tienen que hacer tiene cierta regla. Como cualquier hijo de vecino, usted tiene un trabajo, en su trabajo tiene cierta regla y tiene que cumplir la regla de su trabajo. O sea, no... Me parece que es eso lo que hay que hacer, preparar una interpelación si uno va a hablar y no sumarse a tirar improperios a los demás. Pasa que no es solo el Parlamento. Si bien el Parlamento es un escenario, después están las redes también, ¿no? Lo que pasa es donde van agarrando temperatura solos y después, claro, se ven y... No, y me parece que ahí también pasa ese juego que hoy, creo que ayer lo decía Silvia en una entrevista, está ese juego entre lo que pasa adentro y lo que pasa en el afuera. Y lo que te da votos y lo que renta también, porque también tenemos que hablar un poco de eso, ¿no? Es un legislador que tiene una cantidad importante de votos con una impronta que ya traía de antes. O sea, hay un montón de gente que se siente representada por Da Silva. Que eso a mí, yo me hago muchas preguntas sobre eso. No capaz que porque a mí me queda muy lejos políticamente y siento que, y me genera cierta preocupación que tenga tanta cercanía política para tanta gente, ¿no? Y después... en esto el proyecto de María Dolores, el proyecto del Linale, todo eso quedó hace 2 días que nadie habla en absoluto del tema de fondo, la conversación de fondo, que es si hay un proyecto lechero y... Bueno, entonces me parece que hay algo que está saliendo mal y está funcionando mal. Y todos teníamos un nombre de un parlamentario, que no lo voy a nombrar, pero que, ay, qué problema que entra al Parlamento tal persona que va... Y bueno, y parece que no solo, ¿no? De Salle, me refiero. No quería nombrar y no entendía con de cara quién hablabas. Sí, yo no. ¿No? Como que todo el mundo decía, bueno, el problema va a ser ese porque va... Y bueno, parece que no, porque en definitiva lo que hace, o lo que empezó a pasar es que se cambia el tono de la conversación. Bien. Yo siento que la verdad es que hay que honrar un poco el trabajo que les asignamos, ¿no? Bien, una opinión más, porque no es el tema central de hoy, pero me gustaría una opinión de quienes faltan comentar algo sobre esto. Falta Pablo y Valeria. Pablo. Una vergüenza. ¿Qué parte? Lo que pasó en el Senado es una vergüenza. Yo reconozco, está bien que se pidieron disculpas y demás, porque se les prendía fuego la pradera. Se hablaba de denuncias cruzadas, penales, de difamación, delito de homofobia. Una vergüenza. La verdad es una vergüenza que sea en ese tono. Y pasa en ese tono, yo lo dije la otra vez, el otro día, el miércoles, el miércoles.
que lo único que le iba a faltar al Parlamento es poner una carpa porque era un gran circo y no iban a llegar a nada. Y sucedió eso. Le pusieron la carpa, había trapecistas, payasos, gente tirando bengala para arriba. Y fue lo que sucedió. Porque lo que sucede acá es muy sencillo. No se ciñen en la discusión de lo que hay que discutir. Tan claro como eso. ¿Por qué? Porque si vos discutís del fondo, de la legalidad y de la oportunidad, con fundamentos jurídicos y otros tantos que simplemente se remiten a eso, toda esta suerte de disparates que se dicen los senadores durante 14 horas no existiría. Pero todas las interpelaciones son iguales, porque en realidad los 3, 4 puntos que tenés que tocar, en realidad no los tocás, porque comenzás a hablar de martes 13. Acá se empezó a hablar de lo que era la colonización, en que en realidad no se estaba discutiendo eso, después de la sexualidad de un senador, después de la calidad de delincuente o no de otro, y todo eso lleva a este gran circo que en definitiva, si será vergonzoso que después de 13 o 12 horas de discusión, ni siquiera hubo una resolución de la interpelación. No se dio ni por satisfactoria ni por no las expresiones del ministro. Es vergonzoso. Y yo comparto lo que dice Pato. Hace 2 días que no se habla si fue legal o no la compra, si fue oportuna o no. ¿Para qué sirvió la compra o para qué va a servir? Bueno, no se habla de el eso. oficialismo te sigue diciendo que para ellos fue legal, va a ser un excelente negocio y el Instituto de Colonización está llamado a más inversiones en naturaleza. Y está muy bien. El oficialismo lo plantea así, entiende que tiene todas las explicaciones necesarias. Quien no siente que están satisfechas sus cuestionamientos es la oposición. Está bien, pero vos en una interpelación tenés que ir con datos concretos, porque a mí me puede parecer que es fantástico, pero de repente no es tan fantástico. Yo te tengo que mostrar con datos concretos por qué es fantástico, pero en realidad no estamos hablando de eso. Hace 2 días que estamos hablando de este circo extraordinario que se ha dado, que es, sinceramente, una persona que tiene 60.000 votos para estar ahí, es vergonzoso. Valeria. Mira, yo ayer hacía una publicación de lo que a mí me dejó esta situación. A mí no me extraña que los videos o que el resumen sea, primero cuando vinimos al programa, me acuerdo el miércoles, había empezado hace un rato la interpelación y estaba lo de al Santo Pepe y el no sé qué, ¿no? Esa era como la primera parte de la interpelación. Y después pasa esto que es bochornoso. Entonces, yo no voy a entrar en esto, pero yo algo que realmente a mí me quedó sonando, y ayer lo pensé mucho antes de publicarlo, es, a mí me parece que nada es sin querer. Y que nada pasa porque son temperamentales o son... veníamos de un desgaste de 12 horas de interpelación. De una interpelación que para mí, y me hubiera encantado que el resumen de la interpelación fuera el video de cuando habló el senador Bordaberry, que fue brillante. Brillante, cargado de argumentos, y para mí, a mí me quedó, y invito a la gente que deje de ver el video del intercambio de insultos y realmente escuche lo que fue la locución del senador Bordaberry, porque fue brillante. Es lo que yo pienso, es el resumen de esa interpelación. Yo creo que acá los únicos que ganaron fue el ministro y todos los quienes fueron interpelados, porque creo que hubiera sido muy distinto si no pasaba esta provocación. ¿Pero qué estás queriendo decir? ¿Que se levantara la sesión fue como que sonó la campana y zafaron entonces? Mira, para mí nada fue sin querer, porque había caído la licencia de Carolina Cose a las 12 de la noche. Ayer se planteó eso y fue... No podemos... ¿No es mucha matemática, Valeria? Te voy a decir una cosa. No podemos Técnicamente la sesión no se levantó. Reitero. Técnicamente la sesión se suspendió. 5 minutos se suspendió. Claro, pero ¿qué pasó después? Bueno. Termino. Para mí nada es casual, porque después del desgaste de 12 horas de interpelación, provocar de la forma que el senador Viera provocó al senador Da Silva, para mí no es sin querer. Cuando él ni siquiera estaba en sala en ese momento y dijo, ay, qué lástima que no está en sala para escucharme, hablando de conexión ganadera que no tenía nada que ver con María Dolores, con colonización, con el Ministerio de Vivienda. Por eso el senador Viera. Entonces, la verdad es que yo creo que obviamente el senador Da Silva se equivocó. Fue un desastre el insulto que hizo, no lo justifico, no me gusta su impronta y lo he dicho muchas veces, no la comparto, no soy igual que él. Cada uno individualmente es como es y se expresa como le gusta expresarse o como en él nace expresarse. Me parece fantástico que se hayan pedido disculpas porque es un ejemplo a la gente que cuando uno hace lo que no tiene que hacer o hace cosas que están fuera de lugar, sea senador o sea de la profesión que sea, debe de pedir disculpas no solo a la persona, sino a todo el que se puede haber sentido lesionado
por lo que dijo, pero la verdad es que fuera de contexto totalmente, que no tenía nada que ver con lo que se venía hablando en la interpelación, apuntalar al senador Da Silva y decirle que formaba parte de una estafa, porque no le quiso decir estafador, pero la realidad es que el resumen es que era parte de la estafa y que por culpa de él un montón de gente había perdido todo y quedó ruedas para arriba, creo que fue que dijo el senador, y no sé cuánta cosa más. Pero Da Silva... Entonces, la verdad bueno, es que a mí sí solo me que, a mí lo que por ahí no me parece demasiado sensato es seguir echando leña al fuego a un tema que entre ellos dos ya decidieron resolver, Lo que se resolvió entre ellos es lo que se dijeron. Y el pedido de disculpas por las dos situaciones fuera de lugar. ok. Yo quiero ir a la interpelación. Ah, pero te estás quedando de nuevo en lo de Viera. No, ¿Una cosa? porque una cosa es insultar Que no a se alguien. hayan respondido las inquietudes que planteaba la oposición, bueno, ese es otro tema. Pero salgamos entonces de la Yo no me refiero a las personalización de los inquietudes. senadores. Yo lo que digo es, veníamos de 12 horas de senadores debatiendo, ¿te gustará más o menos el tono o el ejemplo que podía poner o el santo Pepe o el no sé qué, cosas que estaban para mí fuera de lugar en la forma de expresarse? Sí, no solo en la forma. En la forma de expresarse, Él tiró, pero tenía que ver con el María Dolores y dijo que esto había sido para el santuario y Pero el él tiró que había homenaje, no sé vecinos, qué. Arrancó ¿Ah? duro. que había Entonces, vecinos a 8 kilómetros que eran del SPB. Arrancó duro, Pará, no. pero vinculado a lo que se estaba hablando, que era María Dolores. No vinculado a Conexión Ganadera. Si quieren hablar de Conexión Ganadera, lo ponen en el Parlamento y abren el debate de Conexión Ganadera. Conexión Ganadera estaba totalmente fuera de lugar, no tenía nada que ver con María Dolores y para mí el senador Viera lo trajo a propósito, para desvirtuar y para que el resumen de esta interpelación no fuera Valeria. el que tenía que ser, que había sido desastroso. Porque ustedes imagínense, nadie, capaz que nadie... Valeria, ya creo que quedó claro el Nadie punto. está acá, pero yo me pregunto, No, ¿alguien escuchó? La lo gente que que pasa está que- mirando, ¿escuchó que el ministro de Ganadería pero- nunca fue a María Dolores antes de Otro dólar, pará. Porque estamos... Todo eso Pero no mezclemos, estamos mezclando. Una cosa que quiero decir, pues una cosa al margen chiquita. de esta, ¿no? También. Sí, claro. ¿Lo que, perdón? Que podemos hablar de las No, que podemos hablar de las Una interpelaciones interpelación también al cargada margen de de esta, ¿no? argumentos. Creo que hay mucho hilo para cortar, pero bueno, será para otro Es que en programa. definitiva nunca termina pasando nada con las interpelaciones. ¿Y cómo van a pasar? Pero si ¿sabés por qué no pasó se nada? habla de Porque- fondo. Y no, pero no es porque no se habla de fondo, Se habla, justamente Pepe. es porque ya se habló tanto de fondo Claro. que no hay nada para decir. Entonces la interpelación, que es una muy buena herramienta, termina siendo un tema absolutamente Y empezás político. a hablar del pasado, sin de lo que contenido, hizo el gobierno con una anterior. conferencia Bueno, de prensa. Pero no debería ser una instancia en la que legisladores de la oposición se terminan de informar de cosas sobre las que tienen dudas, No, pero además- o que no O están de investigar acuerdo, más. o que no O debería funcionar así. ¿Puedo? O investigaron. Dos cosas cortitas. Una cosa que sí me parece de esta conversación en general es desterrar esa idea de que la gente reacciona. No, amigo. Vos podés sentirte ofendido, todo bien, pero no... ¿Qué es? Me provocan y yo reacciono. Eso justifica cosas terribles. O sea, eso justifica... Es la justificación de la violencia. Eso está mal. Uno puede provocarte, podés decirme... Eso nos pasa a nosotros en la conversación, en la discusión. Vos me podés provocar, podés decirme cosas que a mí ¿Y no me es duela, que me violencia, hieran, Pata? que yo qué sé. ¿Todo bien? ¿Decirte estafador no es ¿Vos? violento? ¿No es violencia? Bueno, no, a ver, yo te- señores, pero estoy de diciendo una verdad, cosa. me parece que están bajando al nivel. Si los propios senadores lograron ponerse a nivel de pedirse disculpas, ¿qué están? Hablemos de esa otra discusión, cosa, ¿sabes por qué digo señores. esa discusión? Hablemos de otra cosa, porque hay bastante más Pero para tiene que hablar. ver con la violencia de género Vamos también. a combatir, ¿violencia de género? Sí, porque... Bueno, sí, pará. sí. Las novedades de Sorry Fácil, por favor. Soy el doctor Nicolás Perdomo y te invito a mejorar tu calidad de vida. Esta semana, jornada de